Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en las primeras jornadas virtuales de Revolución Digital para el Petróleo y el Gas. Em, Les queríamos comentar que durante toda la sesión sus micrófonos van a estar cancelados, lo mismo que las cámaras, y que pueden escribir sus preguntas en el panel que está en el extremo inferior, en el menú de Webex, y luego serán leídas y respondidas al finalizar la presentación. Ahora vamos adelante con la presentación de ciberseguridad y su planta, no es tecnología espacial, 7 estrategias para defender su sistema de control, del autor Roberto Dantovich. Así que, Roberto, buenos días, te doy la palabra. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Roberto Antonio, como me decían, trabajo en Emerson Argentina y estoy encargado de todo lo que tiene que ver con atención a los distintos sistemas de la compañía. Yo voy a hablar de lo que es la ciberseguridad, pero bajándolo un poco a la tierra para que no sea tan complejo a veces. Y uno de los temas que es en general muchos clientes y usuarios consideran es que parecería que estuviéramos hablando de tecnología espacial, de que son todas cosas que no se entienden, ¿sí? Y vamos a tratar de bajarlo un poco eso y dar algunas estrategias para que sea más sencillo. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de plantear 7 estrategias que hacen que la ciberseguridad sea más fácil de implementar. Lo primero es que, bueno, ya esto es algo bastante común en todos lados y que en general las organizaciones o las plantas son un objetivo, ¿sí? Se han vuelto un objetivo para todos los atacantes y no tanto por la planta, sino por lo que hacen. Sí, y también es súper conocido el hecho de que los atacantes tienen que tener suerte una única vez y sin embargo los defensores están todo el tiempo esperando y revisando y estar atento a lo que está pasando. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con la seguridad tiene que ser algo proactivo, estar permanentemente trabajando en eso, no hay que descuidarlo en todo momento y hay distintos aspectos que se ven enfrentados todos los que tienen que ver con la seguridad. La primera es que tiene que ser una estrategia, no tiene que ser algo que, bueno, tengo que hacerlo porque me obligan, sino que tiene que ser algo crucial, tiene que ser como la reja de seguridad de ingreso a la planta, es fundamental. Sí, la otra es, tenemos que tener algún mecanismo para poder estar monitoreando. No es la seguridad informática no es algo como que se pone, se lo deja y se lo olvida, sino hay que estar permanentemente mirándolo, revisándolo, porque va evolucionando todo. Luego también tenemos que estar permanentemente tratando de mejorar las herramientas de prevención, porque definitivamente, como es claro para todos, es mucho mejor prevenir que curar. Siempre es mucho mejor. Y eventualmente, si algún momento tuvieran alguna situación, el hecho de haber hecho toda la inversión hace que sea más fácil recuperar la información y recuperar la producción, que al fin y al cabo es lo importante. ¿Sí? Y por lo tanto, eso ayuda a proteger toda la inversión. Para contarles un poco de antecedentes, para que no crean que esto no es algo que me puede pasar, ya ha pasado y en muchas plantas. Y ha ido evolucionando de situaciones como algo súper conocido que era el ataque de WannaCry, a inclusive cosas más complicadas como los ataques de tipo NotPetya, e inclusive últimamente ha habido ataques más dirigidos a sistemas o de control o a PLCs específicamente, en los que los ataques ya son a modificar los programas o las implementaciones de estos equipos. De tal forma que ya no es un ataque a las computadoras que corren Windows, sino que también ahora ya hay ataques específicos que tienen que ver con distintos fabricantes, apuntan a un fabricante en particular. ¿Sí? Todo esto arrancó hace no poco tiempo, pero cada día lo vemos que es más común, más gente lo tiene.
Y por eso es que, bueno, la idea es plantear 7 estrategias, ¿sí?, en las que podamos revisar o implementar para poder hacerlo más fácil o hacerlo más difícil para los atacantes. Estas 7 estrategias se basan también en algunas estadísticas que mundialmente se recopilan, que tienen que ver con qué hubiéramos tenido que hacer para evitar un ataque. Dado que sucedió un ataque, fíjense que el 38% de los ataques se podrían haber evitado si hubieran implementado listas blancas de aplicaciones. Y yo después voy a ir explicando un poco cada una de estas 7 situaciones. Pero el segundo caso, el 29% de los ataques se hubiera evitado con hacer una gestión adecuada de parches, ¿sí? No todos tenemos una gestión adecuada. O el 17% de las situaciones se hubieran evitado con reduciendo o haciendo más chica la superficie de ataque. O el 9% construyendo un entorno defendible, administrando la autenticación, teniendo una política de monitoreo y de respuesta ante situaciones, y, aunque a muchos les parezca sorprendente, solamente el 1% tiene que ver con un acceso remoto seguro. ¿Sí? No es la gran mayoría de las situaciones de problemas que ingresan a través de un acceso remoto. Bueno, vamos a ir una por una, tratando de hacer lo más rápido posible para cubrirlas. Entonces, la primera es la lista blanca de aplicaciones. ¿Y qué es una lista blanca de aplicaciones? No sé si todos están familiarizados, pero todos seguro que conocen un antivirus. ¿Sí? Y un antivirus básicamente se encarga de bloquear la ejecución de algún programa que tiene la firma o que detecta que está haciendo algo indebido. Pero los antivirus se basan en haber detectado ese virus antes. Si el virus todavía no fue detectado, el antivirus no sirve de nada porque la base de datos de los virus no lo tiene implementado. Bueno, la lista blanca de aplicaciones lo que hace lo ve desde otro enfoque, diciendo, bloqueo todo excepto aquellas cosas que me habilitaron. Entonces yo tengo una lista de aplicaciones en las que puedo ejecutar, y todas aquellas aplicaciones que no están en esa lista no se ejecutan. De esta forma inclusive puedo hacer que los pendrive o los USB al conectarlos no se permitan ejecutar las aplicaciones que están allí adentro. Es una forma adicional también de agregar seguridad a los pendrive. Entonces, para complementar un poco la información entre listas blancas y listas negras, ¿sí? Esto es un poco la comparación. La lista negra busca las amenazas conocidas, ¿sí?, y los pone en cuarentena los archivos. Y permite de alguna forma cumplir con, ok, tengo una solución antivirus, ¿sí?, cumplo. Pero por el otro lado, la lista blanca bloquea todas las situaciones, ¿sí?, que no, lo que se llaman situaciones o amenazas de día cero, esas que todavía ni siquiera han sido detectadas. ¿Sí? Y también hace que evite cambio no autorizado, porque solamente puedo ejecutar aquellas aplicaciones que sí han sido autenticadas previamente. Bien, avanzando al segundo de los aspectos, tiene que ver con el tema de el tema de los parches. A los hackers les encanta los sistemas que no tienen parche y aprovecharse de las vulnerabilidades del software, ¿sí? Pero por el otro lado, el tema de aplicar parches no siempre es algo tan sencillo. ¿Por qué? Porque tenemos parches del sistema operativo, parches del software de control, tenemos parches de los antivirus, tenemos parches de programas de terceros como Java, Adobe y demás. Entonces, el volumen de información de parches que hay que manejar es enorme. Y no solamente eso, no todos los parches están autorizados por todos los jugadores. Algunos fabricantes de sistemas de control tienen validados algunos parches solamente. Entonces hay que instalar aquellos parches que sabemos que no van a afectar a nuestro sistema. Todo eso es un montón de gestión y de información, ¿sí? Y sobre eso encima están las políticas de parche de cada una de las compañías. Por eso es que suele ser bastante abrumador el tema de la gestión de parches y es muy común encontrar un montón de gente que directamente no hace nada con los parches porque se ven abrumados. Porque hay muchos, son complicados, no saben cuál sí, cuál no. Entonces ahí la sugerencia es tener una gestión automatizada para delegar de alguna forma mucho del trabajo. Sí, ya hace muchos años que existen las gestiones
las gestiones automáticas de parches que permiten que uno pueda desatenderse, no del todo, pero sí administrarlo automáticamente. Vamos por el paso 3, o la tercera estrategia, es la superficie de ataque. La superficie de ataque es una solución bastante conocida hace mucho tiempo también, y es de cuanto menos expongo, menos riesgo tengo, básicamente. ¿Sí? El ideal sería no tener ninguna conexión hacia el mundo exterior, pero hoy eso es imposible en la industria actual, pero entonces por lo menos reducir la superficie. ¿Y eso qué significa? Tener la mínima cantidad posible de firewalls en lo que se llama la protección perimetral, ¿sí? Pero también teniendo en cuenta que no solamente hace falta firewalls para hacia las redes empresariales, sino que a veces también hay que bloquear, por ejemplo, los puertos de switch que no se están usando, o bloquear los puertos USB, porque todo eso forma parte de la superficie de ataque, es por donde puede entrar, entiéndase como superficie de ataque, lugar por el cual puede entrar algún riesgo. En general, lo que se sugiere hoy en día es, aparte de los firewall perimetrales, también segmentar de alguna forma las redes de control para que, si hay una situación con las computadoras, no afecte a los controladores o PLCs. Y también, cuando hay interconexiones entre distintas redes de control, también segmentarlas, ¿sí? Poner el firewalls entre esas distintas redes de controles industriales. Como ya hablábamos también hace unos segundos, evitar los puertos de red y USB que no están usados, que sean bloqueados. Como cuarta estrategia, ¿sí? Hacer un entorno defendible que va de la mano de lo que hablábamos recién de los firewalls, ¿sí? Restringir las rutas de acceso, mejorar todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad, ver cuáles son las políticas para ingresar o salir con información del sistema, ¿sí? Hacer uso de los diodos de datos cuando sea posible. Esto hace que la información viaje en un solo sentido, ¿sí? Si yo necesito leer información, puedo implementar un diodo en esa comunicación para evitar que ingrese información también. En este sentido, una de las cosas que se recomienda hoy muy fuerte es el uso de evaluaciones de seguridad periódicas, ¿sí? No confiar en que uno implementa algo y ya está cubierto, sino que tener un plan de evaluaciones periódicas, porque todo va evolucionando y también van evolucionando los ataques y las formas de defenderse. Un tema que es muy crítico hace unos cuantos años ya es el tema de las memorias USB, y ya hay muchas soluciones en el mercado para implementar seguridad en esas soluciones, y hay productos de fabricantes que lo hacen, inclusive hay políticas de grupo dentro del sistema operativo que permite defenderse ante ese tipo de situaciones. El quinto aspecto es la autenticación. Esto es algo que en general las empresas les está costando un poco, porque es común de que alguien se vaya del puesto o de la empresa y no hay una política muy estricta en eliminar esos usuarios, no hay políticas estrictas tampoco en cuánto tiene que durar una contraseña, no hay políticas en hacer contraseñas robustas tampoco. Inclusive la recomendación hoy en día es usar lo que se llama una autenticación de 2 factores o más, en el sentido que no se debería usar usuario y clave, sino que también deberíamos tener algún tipo de tarjeta de identificación para que sea más robusta la identificación. Entonces, como decía, las cuentas privilegiadas no deberían usarse sin razón, deberían ser mínimas, absolutamente mínimas. Deberían revisarse los accesos de cada persona. Muchas veces se dan accesos a las personas por alguna situación puntual, acceso privilegiado, y después va quedando, ¿sí? Y como te mencionaba hace unos segundos, el tema de lo que tiene que ver con las políticas de cuándo caducan las claves, qué largo y demás. Que increíblemente es algo que es súper común, súper conocido, pero que no necesariamente están implementados. Ni que hablar de los usuarios genéricos como operadores, supervisores, todos los operadores entran en el mismo usuario y demás, que aunque parezca ridículo todavía se lo ve mucho.
Y una cosa que a veces genera mucho ruido es que no deberían, la recomendación es que no se deberían tener las mismas contraseñas y usuarios entre los sistemas corporativos y los sistemas de control de procesos. Debería, a pesar de que entendemos que es una molestia, pero hace que la seguridad sea un poco más robusta. Bien, avanzando iríamos a la sexta estrategia. En este sentido, la sexta estrategia tiene que ver con supervisar y responder. Y esto es lo que en general menos desarrollado tienen las empresas, ¿sí? Y acá muchas empresas dicen que, o plantean que, pero a mí nunca me afectó, tuve suerte, o no me va a pasar. Y la realidad es que ni siquiera saben si les pasó o no, porque no están buscando. Si uno se pone a buscar, seguramente ya sufrieron alguna situación. Y entonces la pregunta es dónde buscar o qué buscar. Y hay distintas cosas que ya existen hace tiempo, y una es algo que en la industria se conoce como el SIEM, o hay distintos nombres según de los distintos fabricantes, pero básicamente se basa en revisar los logs de Windows, los logs de los switches, los logs de los distintos componentes de hardware del sistema, y buscar patrones, ¿sí?, que hacen que indiquen que ahí hemos tenido algún tipo de violación de seguridad, porque significa que alguien está intentando, ¿sí? O por Roberto, lo menos tal vez no solo lo un violaron. segundito. ¿Ok? La otra cosa es monitorear la red, el tráfico de red, porque a lo mejor ahí también estamos viendo tráfico que no debería estar, y entonces ese tráfico podría ser sospechoso. Y finalmente, como tercer paso en esto de supervisar y responder es, si alguna vez nos viéramos ante una situación de que nos atacan y nos afecta, deberíamos tener ya desarrollado y probado un plan para recuperarnos. ¿Cuál es nuestro plan de backup? ¿Cuál es nuestro plan de contingencia? ¿Cómo hacemos para recuperar la operación en función de ese backup y probarlo? No solamente hacerlo, sino estar probándolo. Bien, entonces, avanzando un poquito más, esto es lo que les contaba hace unos minutos, en el sentido de que, por un lado, hay que estar monitoreando los distintos logs, y por el otro lado también hay que estar monitoreando el tráfico de red. Y, finalmente, tener algún tipo de estrategia de lo que es backup y recuperación de datos, ¿sí? Esas dos estrategias son muy importantes. Finalmente el séptimo, y es el que en general el usuario consulta, y es cómo hacer un acceso remoto seguro. ¿Sí? Entonces acá, hay distintas cosas acá que considerar. Es muy común, más de lo que la mayoría de la gente cree, que haya puertas traseras ocultas. ¿Qué es una puerta trasera? Que en el momento a lo mejor de la implementación alguien dejó una conexión porque el proveedor necesitaba tener acceso, o porque justo había una situación anormal y entonces dejaron una conexión abierta, y esa puerta trasera es un enorme riesgo de seguridad. Entonces hace falta hacer una revisión de todo eso para asegurarnos de que no hay puertas traseras, ¿sí? La otra es revisar quién tiene y debe tener acceso remoto, ¿sí? Hay que mejorar o revisar, mejor dicho, cuáles serían los que realmente necesitan acceder y a dónde necesitan acceder, porque no todos tienen que acceder a todos lados. Sí, de ahí viene la recomendación de limitar las conexiones a los que se necesitan y también en el tiempo que se necesita. Una solución bastante fácil es decir, ok, yo puedo permitir las conexiones en ciertos días y horarios nada más. Sí, y finalmente, para todo lo que tiene que ver con la implementación de el acceso remoto, mucha gente tiene algo heredado de la época de la implementación, ¿sí? Y no es aceptable con las medidas de seguridad que hoy se necesitan. Para eso, para poder tener algo según las normas actuales, es lo que se suele implementar hoy en día, tiene que ver con este mecanismo en el que un usuario se conecta, valida su seguridad contra algún ente, ese ente habilita el switch al cual está conectado para que de esa forma el usuario pueda conectarse a lo que se llama un servidor de salto.
y solamente a ese servidor de salto. De alguna forma, el switch habilita esa conexión únicamente. Entonces el usuario realmente después solamente puede acceder al servidor de salto. Y entonces el usuario puede establecer una conexión remota desde ese servidor de salto a los distintos sistemas que necesitemos. Pero de esta forma el usuario no tiene acceso directo a nuestro sistema de control. Bueno, esto es de alguna forma un resumen de los 7 puntos que traté de describir, en el sentido de que el sistema de control debería ser lo que está en lo que más queremos resguardar, ¿sí? Y entonces está en el centro de la seguridad. El objetivo es que nadie acceda incorrectamente a él, y entonces para evitar las distintas amenazas se le van poniendo distintas capas. Esta es la solución más tradicional de distintas capas. Entonces tenemos las protecciones que estuvimos revisando de antivirus, de listas blancas, de parches, de firewall, de control de acceso, de bloqueo de redes, ¿sí? Accesos remotos, y finalmente no hay que terminar de descartar lo que es el acceso físico, ¿sí? La seguridad física. No todo el mundo tiene que tener acceso a los equipos. Y esto significa también que, por ejemplo, los servidores y los switches y todos los componentes del sistema deberían estar resguardados físicamente. ¿Sí? Con todos estos factores, uno puede armar una lista de verificación con un Roberto, checklist. ¿Sí? ya estaríamos en tiempo si querés para ir a las preguntas, si Es querés la última que redondear. me queda. Es la última que me queda. Bueno. Entonces, diseñar la segmentación desde cero, ¿sí? Firewall perimetrales, ¿sí? Conexiones a través de cosas de sistemas seguros. No deberían estar conectados las redes de control y las redes corporativas. Aplicar las mejores prácticas que van permanentemente cambiando y revisarlas. Los parches, hay que gestionar los parches tanto del sistema operativo, del antivirus y de los sistemas de control. Lista blanca de aplicaciones es una recomendación muy útil para poder implementar seguridad y revisar todo lo que tiene que ver con permisos, y no tener un plan de seguridad es un problema. Deberían tener todos un plan de seguridad y probarlo. Si todo eso lo logran, es bastante seguro de que vamos a tener una planta protegida. Y ahora sí, ahí dejo el espacio para algunas consultas que pueda haber. Bueno, muchas gracias, Roberto. Bueno, pasamos a preguntas. La primera es, ¿por dónde empezar la implementación de una solución de ciberseguridad? ¿Cuál sería el primer paso? ¿Y cuál consideras que es el desafío más importante de las plantas al implementar ciberseguridad? Bueno, ¿por dónde empezar? Lo primero que hay que evaluar es cuál es el riesgo y las consecuencias, ¿sí? Uno debería hacer algo parecido a lo que la industria hace cuando diseña sus sistemas de seguridad, en el sentido que hace un HACCP. Algo parecido podríamos hacer para un sistema de cybersecurity. Uno evalúa, bueno, cuáles son mis riesgos y cuáles son las consecuencias de cada una de ellas. Y en función de eso uno sabe dónde tiene sus mayores riesgos, y entonces ahí sí busca cómo mitigarlo. De la misma forma que como se hace con un sistema de control. ¿Y la segunda parte era? Y la segunda es cuál sería el primer paso y cuál es el mayor desafío. El mayor desafío. Para las plantas al implementarse. Sí, el mayor desafío que estamos viendo es el tema de las cuentas de usuarios. ¿Sí? Increíblemente, aunque parezca fácil, es un desafío para las compañías mantener eso en orden. No les está resultando fácil a los usuarios finales mantener orden en eso, en usuarios, en las cuentas, en la caducidad, en las reglas, en darlas de baja. Eso parece ser un desafío que no está siendo fácil. Bueno, vamos a la siguiente. Una pregunta es, ¿cuáles son las alternativas para poder protegernos del ciberataque para empresas petroleras que no tienen una estructura muy necesaria para eso? Mira, lo primero es entender qué es lo que quieren proteger, como decía hace unos segundos, y cuál es el riesgo. En función de eso uno puede empezar de a poco a implementar alguna de estas soluciones. No todas las soluciones necesariamente las tienen que hacer ya, y
es claro que no todos tienen los recursos para hacer todo ya. Hay inclusive hoy normas ya establecidas en el mundo que sirven de guía también. Entonces, también hay empresas que se dedican casi exclusivamente a estos temas. Entonces hay que trabajar un poco internamente de primero definir qué es lo que uno quiere proteger, cuál es el objetivo del qué quiero proteger, y cuál es mi riesgo. Hay empresas que, por ejemplo, deciden yo no quiero salir nunca en el diario. Entonces buscan, tienen un objetivo muy claro que no quieren que salir bajo ningún pretexto por alguna situación en el diario. Entonces esas empresas están muy enfocadas en mitigar absolutamente todos los riesgos y entonces ahí sí van a tener que hacer una implementación más grande. Y otras que dicen, bueno, si pasa esto no es tan grave, puedo sobrevivir con esta situación, entonces evidentemente pueden hacer menos o distinto que las otras empresas. Bueno, gracias. Bueno, hay varias preguntas que no vamos a llegar a responder, después te las pasamos. Una sola agrego porque hay varias relacionadas con eso, es si los 7 puntos que trataste refieren a alguna certificación en particular y cuál. No, los 7 no son de ninguna certificación, sin embargo, como mencionaba al principio, se basan en las estadísticas, cómo era, dado que se detectó un ataque, cómo se hubiera podido defender uno de ese ataque. Entonces estos 7 puntos cubren la mayor parte de las estrategias que hay que seguir para evitar esos ataques. Sin embargo, todos estos puntos o todas estas simples soluciones están cubiertas por la norma, la IEC 32244. Ok. Bueno, muchas gracias Roberto por la presentación y por tu tiempo.